Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están presentes en este lugar, igualmente los amigos que nos van a ver por las redes sociales. Antes de empezar a estudiar, al estudiar este tema importante, no le tenga prejuicio a la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo para que podamos estudiar, sea cercano o sea a la distancia, el tema que vamos a tratar, no solamente en este lugar, sino para con usted, allí en su casa, en su carro, donde usted quiera que esté, abriendo la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar hoy tiene un título en los programas, pero tiene otro título que va a salir en los dos canales en este momento al transmitir la palabra de Dios. Tenemos un canal aquí en la iglesia y también tengo mi canal personal, que pocos lo conocen, muchos o pocos lo conocen. La Verdad Presente Mundial. Ahí lo pueden buscar y allí van a estar tanto estos temas grabados en este canal de la iglesia como en mi canal personal. Ese canal especialmente vamos a estar subiendo mucho material tanto aquí de la iglesia como en otros lugares, predicando la verdad presente del Señor Jesucristo. El tema de hoy: milagros. La Inmaculada Concepción de María. Así se titula. Pero antes de estudiar un capítulo de la Biblia que es importante que todos los que me ven, todos los que me escuchan, todo cristiano, este capítulo que vamos a estudiar debe manejarlo muy bien, especialmente para los días finales que estamos viviendo. Antes de estudiar ese capítulo, quiero leer el texto que leyó mi hermana hace unos minutos en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a buscarlo allí, el verso 44. Juan capítulo 8, versículo 44, dice lo siguiente el Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor Jesús aquí, hablando con los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora vean lo que el Señor revela en este pasaje. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, dice el Señor Jesús aquí, y padre de mentira. El Señor está revelando aquí que Satanás, su especialidad es mentir, engañar. Nunca habla la verdad Satanás, ni sus ángeles caídos, ni por sus labios, ni por sus gestos, ni por nada. Pertenece a su carácter el decir mentira. Así que una persona mentirosa es una persona que está dirigida por Satanás. Y yo no sé si a ustedes les gusta la mentira, pero he escuchado muchas personas por ahí que dicen que la verdad duele, ¿verdad que sí? Pero preferimos la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aunque la verdad duele, preferimos la verdad, dicen muchos. Pero a la naturaleza humana también, caída, le gusta la mentira. Pero la verdad siempre ha llegado al final de todas las cosas. Y aunque la mentira tenga, como dicen por allí, patas muy largas, siempre la verdad va a alcanzar a la mentira. Pero la Biblia dice que Satanás usa herramientas. Satanás es experto en engañar. Trae resultados funestos en practicar la mentira. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que él siempre usó la cola del dragón. La Biblia dice que con su cola arrastraba, ya les he explicado ese pasaje, porque en el símbolo de Apocalipsis 12 dice que Satanás usa la cola, es porque él usa la mentira, él usa el engaño. Entonces,
Satanás se esconde en sitios menos sospechados. En los sitios menos sospechados, como le pasó a Adán y a Eva, y especialmente a Eva, en el sitio menos sospechado, ahí estaba la serpiente antigua. Si no es por el auxilio de la oración, hermanos, si no es por el auxilio de la palabra de Dios, usted jamás, pero jamás va a poder entender dónde está Satanás trabajando. Si no es por el auxilio de la palabra de Dios, si no es por el auxilio del Espíritu Santo, de su santo evangelio, no pudiéramos discernir el trabajo que Satanás viene haciendo durante mucho tiempo en la raza humana. Le damos gracias al Espíritu Santo por estar con nosotros, porque hemos orado hace unos minutos atrás. Entonces, esta es la plataforma, este texto de lo que vamos a seguir estudiando, porque aquí dice que Satanás es padre de mentira. Ok, ahora vamos a estudiar el pasaje importante que vamos a estar estudiando esta mañana. Hace unas semanas atrás, ya están grabados en los distintos canales, prediqué sobre el anticristo, la primera y la segunda parte, y hablamos sobre este pasaje que vamos a hablar en este momento. Y este pasaje, mi querido amigo que me escucha, usted debe entenderlo a cabalidad, con oración. Muy bien lo que vamos a estudiar, porque aunque este pasaje ya lo hemos usado en otros temas, en los dos temas anteriores en cuanto al anticristo, ahorita en este momento lo vamos a volver a usar porque hay factores en ese pasaje que no lo pudimos tratar en los demás temas y que son importantes para lo que vamos a estudiar. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. En Segunda de Tesalonicenses ya hemos tratado a repasar, y al repasar vamos a entrar en un punto importante que no lo iniciamos la vez pasada cuando estudiamos. Ok, segunda carta de Tesalonicenses, el capítulo 2. Pablo revela una profecía que ya la hemos estado estudiando. Dice el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Los tesalonicenses pensaban de que Cristo iba a venir en su época, y Pablo le estaba corrigiendo de que no iba a venir, sino que antes iba a presentar un fenómeno que ya lo hemos estado estudiando en los temas anteriores, que es la apostasía. Veamos: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Vean esto: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Vean, nadie debe quitarnos de nuestra mente lo que Cristo nos enseñó. Veamos por qué. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En la época de Pablo querían engañar a la iglesia tesalonicense en cuanto a la venida. Muy bien. Estamos repasando ya lo que hemos estudiado, los dos temas. Si usted no ha visto esto, búsquelo cuando se habla del anticristo, que ya lo grabé, para que vean con detenimiento. Yo expliqué todos estos pasajes en los dos temas anteriores. Estamos repasando solamente. Dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, vea, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya lo expliqué en los temas anteriores qué significa apostasía. Apostasía lo expliqué con el griego, que significa negar la fe. O sea que la iglesia se iba a separar de Dios. Que nadie nos engañe, mi querido amigo. Aquí dice que la iglesia, parte de la iglesia iba a apostatar. Esto está en la Biblia. Lo dice Pablo, es una doctrina, o mejor dicho, una profecía del apóstol Pablo. Y se lo expliqué en la vez anterior, lo pueden buscar en los temas, que lo comparamos con Hechos 20:28. Que también Pablo allá en Éfeso dijo que eso iba a pasar. Entonces se iba a presentar la apostasía y se iba a manifestar el hombre de pecado, el hombre que cambia la ley de Dios. Ya también lo explicamos. El hijo de perdición, esto lo expliqué la vez anterior. ¿Qué significa el hijo de perdición? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto lo expliqué. Que de la apostasía de la iglesia
expliqué de que el hombre de pecado no puede ser un musulmán, no puede ser un chino, tiene que ser un cristiano, tiene que salir del cristianismo, el anticristo o el hombre de pecado, porque apostasía significa cuando yo creo algo y me aparto. Un musulmán no puede apostatar del cristianismo, porque él no es cristiano. Entonces aquí dice que la apostasía se iba a presentar como fenómeno en la historia y eso iba a dar como resultado a un hombre que se opone a todo lo que se llama Dios, versículo 4. Y es objeto de culto, o sea que ese hombre el mundo entero lo iba a adorar. Lo expliqué la vez anterior. Tanto que se sienta en el mundo cristiano, en el templo de Dios. También expliqué qué significa este templo de Dios, que no es un templo literal, porque ya para esa época de Pablo ya estaba a punto de ser destruido el templo el año 70 y hasta ahora no hay templo. Se está refiriendo al pueblo de Dios, el templo de Dios. Dentro del cristianismo se iba a levantar Satanás con un sistema para engañar al mundo. Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que esto no está en el futuro lejano. Se iba a levantar, ya lo expliqué en la vez anterior, que se iba a levantar desde el mismo momento que tuviera Pablo. Desde ese mismo momento se iba a empezar a levantar. Esto no está en el futuro, como muchos lo colocan. Ya lo vamos a ver por qué. ¿No os acordáis que yo estaba todavía con vosotros y decía esto? Dice Pablo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ves? Se iba a manifestar en un momento específico. Porque ya está en acción. O sea que este sistema apóstata no es como muchos dicen, que se iba a levantar en el tiempo final, ya en el tiempo del fin. Muchos interpretantes o intérpretes de las Sagradas Escrituras dicen que no, este hombre de pecado no sabemos quién es, se va a levantar en Israel, se va a levantar en Europa. Eso está en el futuro. No. Aquí dice, ya está en acción. Y este texto está en acción. Está en la época de Pablo. Ya está en acción, ya se estaba levantando la apostasía. Solamente Satanás esperaba que cayera el imperio romano y que se murieran los apóstoles. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Que no se le olvide, misterio, esa palabra misterio. Porque hay una mujer en Apocalipsis, que lo vamos a estudiar después de este tema, que Apocalipsis 17 le llama un misterio. Misterio de iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Vean, un sistema apóstata se iba a levantar dentro de la iglesia, se iba a separar de Dios. Este sistema apóstata no solamente se iba a separar de Dios, sino que este sistema apóstata se levantaría en el templo de Dios, en la misma adoración de Dios, pero iban a levantar un hombre. Y ese hombre que iba a ser levantado, lo expliqué anteriormente, iba a transgredir los mandamientos de Dios. Iba a cambiar los mandamientos de Dios, porque dice allí el hombre de pecado. O sea que de la apostasía iba a traer una consecuencia. Cuando la iglesia se separara de Cristo, de la verdad de la palabra de Dios, iba a traer una consecuencia. Todos nuestros actos traen consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? Ellos, al separarse de Dios, iba a traer la consecuencia de que iban a ser adorados. El hombre de pecado iba a ser adorado, porque dice el versículo 4 que es objeto de culto. Y entonces dice aquí, versículo 8 es donde nos vamos a detener en adelante. Ya hemos repasado hasta el 7. Si usted quiere estudiar más de este pasaje, vea los demás temas, pero es un pasaje, un capítulo importante para el cristianismo de ahora. Usted, mi hermano cristiano evangélico, usted, mi hermano cristiano de cualquier congregación que me pueda ver. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Si usted no quiere ser engañado, usted debe entenderlo a cabalidad, con oración. Entonces dice aquí que se iba a levantar dentro del cristianismo un movimiento dirigido por Satanás llamado apostasía. Iba a levantar el hombre de pecado. El hombre de pecado, yo lo estudiamos, que es el hombre que transgrede los mandamientos de Dios. El hombre que pisotea los mandamientos de Dios. Iniquidad. Ahora dice el versículo 8, que fue donde nos quedamos en los dos temas anteriores.
Y entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando de ese inicuo, está hablando del hombre de pecado. Mira cómo le llama, inicuo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Destruirá con el resplandor de su venida. Este texto es apocalíptico. ¿Por qué este texto es apocalíptico? Porque este hombre de pecado nunca iba a cambiar. Nunca, no está en sus planes, no está predicho que este hombre de pecado, que esta apostasía, que este sistema que le enseñó al mundo la mentira y el error, iba a cambiar. Porque dice aquí que iba a permanecer hasta que Cristo viniera. Inclusive iba a luchar contra Dios, iba a luchar contra el pueblo de Dios. Porque dice aquí que el Señor, cuando Él se manifieste, el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Usted revisa Isaías 11 y se refiere a la venida de Cristo. O sea que este sistema iba a estar hasta que Cristo viniera. Iba a luchar contra el Cordero y el Cordero lo iba a vencer, según Apocalipsis 17. Entonces dice que el resplandor de la venida es que iba a destruir este sistema. Esto indica plenamente, mi querido hermano, con la Biblia en la mano, de que el sistema que engañó al mundo entero nunca va a cambiar. Siempre va a ser la herramienta más grande que tiene Satanás en este mundo para confundir las mentes con la mentira, con el error. Y el error religioso es el que más pierde las almas. Pero dice aquí que entonces que este sistema que engaña al mundo entero no cambiará. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Por eso que el tema aquí en la iglesia se llama, el que está en los programas, la obra maestra de Satanás. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora veamos, ¿qué dice el texto? Al pie del pasaje. Con gran poder y señales. Esta palabra señales son milagros. Vean tres palabras que Pablo usa: poder, señales y prodigios. Pero son prodigios que son verdaderos, dijimos. Mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque ya vimos en Juan 8:44 que Satanás, su especialidad, su maestría, su doctorado, ¿qué es? Mentir. Entonces dice aquí que este sistema que Pablo está viendo en visión, que Dios se lo mostró y lo plasmó en la profecía, dijo que dentro de la iglesia se iba a levantar el peor enemigo de Dios para engañar al mundo. Ese hombre de pecado que le enseña al mundo que los mandamientos de Dios están cambiados. Ese hombre de pecado que está en todas partes del mundo. Ahora, este hombre de pecado dice que se levantó en la época de Pablo porque ya está en acción, según el versículo 7. Y dice que va a durar hasta que Cristo viniera, según el versículo 8, porque se va a manifestar y el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Pero dice que es un plan maestro de Satanás, según el versículo 9. ¿Por qué? Porque usa señales, prodigios, ¿qué? Mentirosos. Que no se nos olvide este versículo 9. Prodigios mentirosos. Ahora, quiero hacerle una pregunta a los amigos, sobre todo que me pueden estar escuchando desde lejos. Si tu mamá, tu tío, tu abuela murió, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde está tu mamá, tu abuela, tu tío que murió? Según Job, vayan conmigo a la palabra de Dios, vamos a buscar tres pasajes. Job capítulo 7, dice la palabra de nuestro Padre Celestial aquí. Job capítulo 7. Job capítulo 7, versículo 21 dice lo siguiente: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. Vea lo que dice él aquí. ¿Dormiré en dónde? En el polvo. Ustedes recuerdan que Jesús, las personas que él resucitó, a todas le dijo duerme. A Lázaro le dijo que estaba dormido. Al hijo de la viuda de Naín estaba dormido, la hija. Y todos los demás, dormidos. Aquí dice, pero ahora dormiré en el polvo.
y si me buscares de mañana, ya no existiré. ¿Dónde está tu abuela? No existe. Está en el polvo, durmiendo. Y lo dice el capítulo ahora de Job, el capítulo 14. Vayan conmigo a Job capítulo 14, versículo 20. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Está hablando del hombre cuando muere. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Cuando una persona muere, dice aquí, cuando sus hijos tienen honores, reciben una carta en una universidad o un diploma, dice, no lo sabrá. Tu mamá, tu abuelo, tu padre que murió, no sabe que yo lo estoy nombrando en este momento. No sabe, porque dice aquí, no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. La Biblia dice plenamente y claramente que los muertos nada saben. La Biblia explica claramente de que las personas que murieron están esperando la resurrección. En el cielo no hay espíritus de muertos. En el cielo no hay espíritus que puedan conversar con Dios, porque usted me dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios, nosotros morimos, damos nuestro espíritu a Dios. Sí, la persona cuando da su espíritu a Dios, simplemente ese espíritu o ese fuego que Dios da para que vivamos queda en los libros celestiales. Pero que usted me diga que hay un espíritu hablando con Dios y habla con los ángeles de manera consciente, mi querido amigo, yo sé que a usted le suena esto raro, pero yo le dije a usted al principio, ¿le gusta la verdad o le gusta el error? ¿O le gusta la mentira? Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿a usted le gusta la mentira o le gusta la verdad? Bueno, a Dios le gusta la verdad, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero dijo que él era la verdad. Ahora, el que hace la mentira es Satanás. La Biblia dice entonces, también Eclesiastés 9:5, muy conocido ese pasaje, viven, Eclesiastés 9:5, saben que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Ok, eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. En el año 2005, Marie Simone Pierre, así es el nombre de esta mujer, muy enferma, bastante enferma, sufría de Parkinson. Grave estaba. Y ella se acordó de que hubo alguien que sufrió Parkinson como ella. Y empezó a rezarle. Y empezó a decirle, tú que sufriste igual que Parkinson que yo, puedes sanarme. Y en el 2005, cuando ella empezó a rezarle y a rezarle a esta persona que ya había fallecido, Juan Pablo II le hizo el milagro. Ahora, yo le pregunto, en el 2005 y en muchos, o después que Juan Pablo II murió, hizo este milagro. Cuando la Biblia me dice de que los muertos nada saben, Job me dice que si lo busco, no lo voy a hallar. Ya no existe la persona. Pero también una costarricense aquí en Centroamérica, Floribet Mora, también empezó a rezarle a Juan Pablo II. Sufría aneurisma cerebral. Y empezó a rezarle y a rezarle. Y fue el segundo milagro que hizo que beatificaran a Juan Pablo II. También sanó, y dijeron los médicos, dieron muestra que fue algo sobrenatural, una recuperación inexplicable. Ahora, muchos me preguntan, pastor, pero usted no cree en los milagros. Yo sí creo en los milagros. He orado por personas y se han sanado, pero no soy yo, ha sido el Señor. Pero el texto que estamos estudiando en 2 de Tesalonicenses, el versículo 9, no solamente le llama prodigios ni señales. El texto dice milagros mentirosos que llevan con propósito o llevan el propósito de engañar
milagros que engañan. Y cuando Dios hace un milagro no es con el propósito de engañar. Ahora, Juan 23, también en el año 1960. En el año 1966, esta mujer también le rezó a Juan 23. Sufría de varios problemas digestivos esta mujer. Empezó a rezarle y a rezarle a Juan 23 y resulta que Juan 23, que ya había fallecido, un papa llamado Juan 23, muy anterior a Juan Pablo II, también le hizo un milagro a esta mujer y esta mujer fue sanada. Usted han visto como yo en el mundo entero estatuas de vírgenes donde le sale sangre, le sale lágrimas. También en mi país hay un doctor que lo asesinó o lo mató, el único carro que había en la época, en los años 1900, 1800, no recuerdo la fecha. El único carro que había en Caracas lo asesinó porque se atravesó y como los frenos no son como los de ahora, freno de potencia, freno de disco, que usted pone el pie y el carro se para. En esa época usted pisaba el freno aquí y el carro se paraba bastante. Y cuando pisó el freno, no. Cuando el carro se fue a parar, ya José Gregorio Hernández había muerto. Ha hecho muchos milagros en mi país. Muchísimos, más que Juan Pablo II y esta gente. Y hasta ahora lo han querido beatificar, canonizar y están en todo ese proceso el doctor José Gregorio Hernández. Otro muerto. Otro fallecido. También en la hostia, que después se lo voy a explicar con detenimiento, cuando sangra en la transustanciación de la misa, también ven el milagro allí. La pregunta que yo te hago ahí, ¿a quién le vas a creer? ¿A lo que dicen tus ojos o lo que dice la gente? ¿O a lo que dice este libro? Por eso que según de Tesalonicenses, el capítulo 2 es un capítulo crucial para los días finales. Que usted debe entenderlo a cabalidad, letra sobre letra, lo que dice Pablo en segunda carta de Tesalonicenses. Ahora, la Inmaculada Concepción, María. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? De que ella no tiene pecados, de que ella nunca participó en pecado y que en el vientre de su mamá ella también fue como Jesús. No la tocó hombre, la mamá de María, y ella fue en el vientre de su mamá tan igual como Jesús. O sea que la mamá de María, según la teología católica, no la tocó hombre. Pero ¿saben algo? En los años 1800 se presentó un problema con los teólogos católicos. Póngame mucha atención ahora. Porque desde el siglo IV ya le llamaban a ella la Madre de Dios. Le llamaban a ella la Madre de Dios. Inclusive utilizaron un término teológico teotocos, distorsionado, por supuesto. Pero en los años 1800 los papas no se ponían de acuerdo porque cuando ellos expusieron en los concilios de que María era inmaculada, muchos papas, sobre todo muchos teólogos de la Iglesia Romana, no estaban de acuerdo en decir de que María era inmaculada. O sea que sí tenía un puesto de renombre dentro del catolicismo, pero no la lograban colocar donde quizás muchos querían porque no creían de que ella no había cometido pecado. Ellos decían, la Biblia dice que el único que pecó es Cristo. Ella tuvo que haber tenido algún desliz, algún problema, una dificultad como cualquiera de nosotros. Pero muchos papas, muchos teólogos decían, no, esa Inmaculada Concepción no la aceptamos. Y estaba en pugna en los años 1800, en el siglo XVIII, siglo XIX, en pugna los teólogos. Pero ahora pasó algo muy importante que hoy yo quiero que usted me ponga atención. En el siglo XVIII, el siglo XIX, cuando estaban en pugna estos papas y estos hombres que querían colocar la Inmaculada Concepción, pero no se lograban poner de acuerdo, en Francia ocurrió algo importante. Un hombre llamado Antoine Guéis. Antoine Guéis
fue un hombre que fue poseído por Satanás por más de 50 años. La vida de este hombre fue simplemente un depósito para que moraran demonios. Este hombre fue poseído por muchos años. Y lo más increíble es que cuando buscaron a la iglesia romana para que ayudaran a este joven, la familia para que lo ayudara, querían hacerle exorcismo, le hicieron varios exámenes médicos y se dieron cuenta que si era real en la posesión. Le hablaban en latín y él obedecía en latín. Le hablaban en otros idiomas y él hablaba en otros idiomas. Era una inteligencia que estaba en la presencia o en la presencia de este muchacho. Hablaba por la boca de Antoine Gay. Él nació en los años 1790 en adelante. Que no se le olvide la palabra para la profecía. 1790 nació él. Ya en los años 1844, se parece a Daniel 8:14, ¿verdad? En los años 1844 aproximadamente, ya este hombre tenía más de 40 años. Poseído. Su vida fue inútil porque él empezó a presentar problemas de nerviosismo desde que era muy joven. Y ese nerviosismo que sentía, vino un momento que se hizo inútil, porque ese nerviosismo resultó ser poseído. Y Satanás dijo que él había morado en ese cuerpo por más de 15 años atrás. En los años 1844, 47, 50, antes del 50, fueron a hacerle un exorcismo. La iglesia romana empezó a hacerle un exorcismo a este joven para liberarlo. Pero lo increíble fue lo que sucedió. Hasta ahora los historiadores dicen que ha sido el caso de posesión más fuerte que se haya conocido en la historia. Y yo también pienso lo mismo, porque he visto los detalles de la vida de este hombre. Quizá ha habido otras personas de manera anónima, pero a nivel histórico, el caso de posesión de Anthony Gay fue uno de los más terribles que podemos conocer en la historia de la teología en el mundo entero. Cuando fueron a entrevistar, o mejor dicho, ayudar a este muchacho, a este joven para sacarle el demonio, en medio de tantas cosas que estaban haciendo y sesiones, en una oportunidad, uno de los sacerdotes se acercó a donde estaba el joven poseído. Póngame atención. Y cuando él estaba poseído allí, lo consiguieron frente de la estatua de María. Estaba frente a la estatua de María. Y cuando el joven empezó a hablar, que no era el joven, era el demonio que estaba hablando. Por cierto, ellos le llamaron, él se hizo llamar como Isacarón, por si acaso lo consiguen en muchas películas por ahí. Isacarón, ese era el nombre del demonio que estaba metido en el cuerpo de este joven, de este muchacho, de este hombre, Isacarón. Pero estaba frente a la imagen de la Virgen. Y dice la historia, arrodillado al pie de la imagen de la Virgen, con los brazos en cruz y los ojos llenos de lágrimas, pronunciaba una declaración solemne, con toda evidencia, emanaba del espíritu infernal que estaba dentro de él, dice allí, puesto que Antoine Gay no tenía una formación teológica suficiente para decir lo que empezó a decir. Oigan lo que empezó a decir este joven poseído frente a la imagen de la Virgen. Recuerdan que habían pugnas para aceptar a la Inmaculada Concepción. Los papas no se ponían de acuerdo. Entonces el joven endemoniado frente a la estatua de María dijo, y lo que voy a decir lo dijo el demonio, y en el nombre de Jesús lo invoco en este momento a mi Señor Jesucristo que esté con nosotros, el Espíritu de Dios que esté con nosotros para leer esto. En el nombre del Señor Jesucristo, ¿ok? Porque lo que voy a leer son palabras del mismo diablo. Y por eso que en este momento, en el nombre de Jesucristo, estamos predicando su palabra. Dijo así: oh María, obra maestra de las manos divinas, tú eres lo que Dios ha hecho más grande. Y estaban los sacerdotes escuchando lo que el demonio estaba diciendo frente a la estatua de María.
criatura incomparable. Tú eres la admiración de todos los habitantes del cielo. Todos te honran, todos te obedecen y te reconocen como la madre del Creador. Tú has sido elevada por encima de los ángeles y de toda corte celestial. Tú estás sentada junto a Dios. Eres el templo de la divinidad. Has llevado en tu seno todo lo que hay más fuerte, de más grande, de más poderoso y de más amable. El Señor reprende al enemigo. María, has recibido en tu seno virginal aquel que te ha creado. Eres virgen y eres madre. No hay nada que se pueda comparar a ti. Después de Dios, tú eres todo lo que hay de lo más grande. Tú eres la mujer fuerte. Tú sola das más gloria a Dios que todos los habitantes del cielo juntos. Ya va, momento. ¿Cómo que el demonio va a alabar a María? ¿No es su enemiga? Siguió el demonio hablando y los sacerdotes viendo lo que estaba sucediendo. En ti no ha habido jamás ninguna mancha. ¿Cuál era el propósito de los 1850? Que no se llegaban a un acuerdo. ¿A quién? A la Inmaculada Concepción. Estaban enfrentados los teólogos católicos porque no, la mayoría decía que no. ¿Cómo una mujer va a ser inmaculada sin haber pecado en este mundo? Entonces, ahora viendo a este hombre poseído delante de la imagen de la Virgen, y este hombre dice: en ti no ha habido mancha, que todos los que digan que no eres virgen y madre sean excomulgados. Oigan, ¿de dónde vino esto? Que sean excomulgados todos los que no crean en ella. Tú has sido concebida sin pecado, tú eres inmaculada. Te alabo, María, pero todas las alabanzas que te doy remontan a Dios, el autor de todo bien. Bueno, no voy a leer todo el discurso que está acá de tantas cosas que dijo allí. Bien lo que dijo el demonio. Me veo obligado a humillarme ante tus plantas y pedirte perdón por todos los ultrajes que hago a soportar al poseído. Este hombre, o mejor dicho, este demonio le estaba diciendo a los que estaban ahí presentes: yo fui enviado de Dios a regañadientes. Yo no quería entrar en este cuerpo con una misión de revelarle al mundo realmente de quién es María. Y entonces cuando él estaba hablando, alabando a María, entonces de repente cambiaba de voces y empezaba a maldecir a Dios. Maldecía a Dios, maldecía a todo el plan de salvación, a muchas cosas, pero entonces empezaba a bendecir a María. Entonces dice: confieso hoy, día de tus fiestas más solemnes del año, que tu Hijo Divino me obliga, tu Hijo me envió. Tu Hijo me obliga a decir que estás en la más solemne de todas tus fiestas. Los teólogos católicos, cuando escucharon esto, hay un hombre llamado Hauselot que estaba escribiendo y empezó a hacerle una entrevista al demonio y le dijo: ¿me puedes hablar más lento para yo anotar todo lo que estás diciendo? Porque ya que tú estás diciendo que eres un enviado de Dios, que aunque eres un demonio, Dios te obligó a entrar en ese cuerpo para revelar quién es María. Y ya que entraste en ese cuerpo, yo necesito que hables un poco más lento. Y el demonio le dijo: está bien, yo te voy a hablar. Y Zacarón se llamó. Te voy a hablar más lento. Y empezó a hablarle más lento, y el teólogo católico, el escriba católico, empezó a anotar todo lo que el demonio estaba diciendo. Y empezó a anotar y a anotar todo lo que el enemigo estaba diciendo de María, hermanos. Ahora, no solamente el enemigo reveló quién es María, sino que también dio oraciones de María. Oraciones que hoy el mundo católico la practica. Vean una de las oraciones que dio el demonio en el momento que estaba hablando allí frente a los teólogos católicos que no podían exorcizarlo, no se podía ir. Dice esta oración: oh Divina María, a ti me dirijo con entera confianza.
tú que no descuidas a nadie, tú que tienes tan a pecho la salvación de los hombres, a quien Dios nada puede rehusar y de todo cuanto le pidas. Tómame bajo tu protección poderosa si te dignas de escuchar mis humildes plegarias. Y el infierno no podrá dañarme. Y bueno, esto es una oración totalmente larguísima que dijo Anthony Gay en su momento poseído. Y los teólogos católicos buscaron, hermanos, 5 años después que la Inmaculada Concepción, que se usó ese nombre, se le apareció a una muchacha. En Francia también se le apareció a esa muchacha llamada Bernadette, una joven llamada Bernadette, se le apareció la Virgen en el año 1858, 5 años después de que el demonio revelara quién era María, se le presentó a esta muchacha, a la Virgen, y se le llamó. Ella le dijo, ¿cómo te llamas? A la aparición que apareció allí, pues. Y ella le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. La primera vez que se usa este término por una aparición de la Virgen. Y los teólogos católicos entonces dijeron, ahora sí entendimos, se apareció María, la Inmaculada Concepción, es lo mismo que dijo allá Anthony Gay o lo dijo el demonio poseído. ¿Qué pasó, hermanos? Los teólogos católicos tomaron nota de todo lo que dijo el demonio allí y lo hicieron dogma. Y dijeron, esto es un mensajero que vino de Dios a decirnos quién es María. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Que Satanás miente? ¿Es mentiroso o no es mentiroso? Cuando una persona está poseída, tenga cuidado porque él va a decir montones de mentiras, ¿ok? Él es padre de mentira. Cuando él está poseído, el enemigo empieza a decir montones de barbaridades. No le queda ni una palabra. El enemigo siempre miente y cuando dice una verdad, siempre esa verdad está llena de mentiras para engañar, para distorsionar. Vean, todo el dogma que fue después que fue poseído este hombre llamado Anthony Gay, que murió prácticamente poseído, hermanos. Fue una vida miserable. No pudieron echar el demonio de la vida de este muchacho, de este joven. Lo trasladaron, eso fue en Lyon, Francia. Lo trasladaron a otros sectores y hasta que murió de 81 años y el enemigo aún haciéndole daño por no conocer a Jesucristo, que en un plumazo lo hubiese llevado a la verdad, a la libertad del Evangelio de Cristo. Ahora, todo el dogma católico de la Inmaculada Concepción lo reveló el infierno mismo. Lo reveló el diablo. Porque después los papas dijeron, se volvieron a reunir y dijeron, ahora sí tenemos evidencia de que María es inmaculada. ¿Por qué lo dice la Biblia? No es por la Biblia, sino que el demonio dijo que ella es inmaculada, hasta le rezó con lágrimas. Dice que el demonio estaba delante de la imagen y oraba, la alababa a la Virgen, mostró quién era ella. Entonces los curas católicos, los teólogos católicos empezaron a anotar y anotar todo lo que él dijo, y de allí, de todas las palabras que dijo el endemoniado, fue que plasmaron en 1854 la Inmaculada Concepción de María. Amigo católico, te engañaron. ¿Cómo estos hombres, sin discernir la palabra de Dios, le van a hacer caso a un demonio que la Biblia dice en Juan 8:44 que miente? Cuando él estaba allí haciendo su obra de teatro. Es que eso fue una obra de teatro lo que estaba haciendo el demonio allí. Esa obra de teatro que estaba haciendo él allí era para que aprobaran la Inmaculada Concepción. Y qué extraño, ¿no? Qué casualidad que fue de 1844 en adelante. Para los hermanos que estudian las profecías de Daniel 8:14. Qué extraño, ¿verdad? 1844, cuando se iba a abrir la verdad del santuario. La verdad de quién es Cristo como sumo sacerdote. La verdad que se le fue dada al mundo entero de que Cristo está en el cielo, donde dice el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando ese mensaje se empezó a dar en el mundo, el enemigo empezó a levantar montones de movimientos. Y fíjate, este poseído por el diablo fue mandado especialmente por el diablo a hacer una obra de teatro. Y los teólogos católicos dijeron, le voy a decir una cosa, esta es la peor porquería que yo haya leído en la historia de la teología. Y lo voy a repetir, esa es la peor porquería que yo haya visto.
¿Cómo yo lo voy a plasmar un punto teológico por lo que dijo un demonio? Cuando el demonio siempre miente. Y ellos dijeron, no, tiene que ser María Inmaculada porque lo dijo. ¿Y lo dijo quién? ¿De quién lo dijo? Y ustedes saben qué dicen los teólogos católicos de esto. Dicen, no, él fue un enviado de Dios para mostrarnos la verdad. La pregunta es esta. Cuando Dios le envió un ángel, cuando Dios le envió a María y a José, ¿a quién le envió? ¿A un demonio o a un ángel? Dios no tiene ángeles en el cielo. ¿Será que Dios no tiene ángeles en el cielo para usar un demonio? ¿Ah? A Daniel, para mostrarle las profecías. ¿A quién usó Dios? A un ángel. A Gabriel también. Daniel 10, Daniel 7, Daniel 8. A María, a José. Dios cuando habla con sus ángeles, habla verdad. Y Apocalipsis dice, acuérdate que yo soy el fiel y verdadero. ¿Qué significa que soy fiel y verdadero? Porque hay muchos que engañan, ¿sí o no? Por eso que en Apocalipsis el Señor se presenta como el fiel y verdadero porque no engaña. Ahora, los teólogos católicos plasmaron la famosa Inmaculada Concepción y ahora hoy están usando la Biblia de manera distorsionada, buscando un texto fuera de contexto, textos desviados, textos distorsionados, torcidos, para querer demostrar de que María es inmaculada. Si María es inmaculada, entonces diosa también. Es que adorarla. Cuando la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahí incluye a María. Todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si están destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron, allí incluye a María y a su madre y a todas las demás, que son salvas, fueron grandes mujeres. Amigo, después vamos a seguir estudiando estos temas. Una cosa es la María que está en la Biblia y otra cosa la que elevaron aquí en ese concilio después que ocurrió la posesión de Anthony Gay. Una cosa es la Biblia, la María que está en la Biblia, histórica, que hizo una gran prueba de amor en obedecer lo que Dios le mandó. Eso es todo. Que la María que elevaron como un ídolo hace mucho tiempo. Esto es la obra maestra de Satanás. ¿Por qué es una obra maestra de Satanás? Porque le quita el puesto a Cristo como sustituto del hombre, como mediador del hombre, y coloca a un muerto. Ahora no es solamente Juan Pablo II, no solamente Juan 23, no es solamente también la joven que recibió la visión, la joven que recibió la visión de María en el año 1858, Bernadette. Esa muchacha también la elevaron y hoy también la gente le pide. Y supuestamente su cuerpo está incorrupto, no vio corrupción. Y entonces todo el que ve todo este montón de cosas, un cuerpo incorrupto, como muchas monjas la han conseguido con un cuerpo incorrupto, no se corrompió en la tumba, y una hostia que sangra, y un papa que hace un milagro por allá, se te enferma un hijo porque la enfermedad de Satanás la va a seguir proliferando. ¿Ustedes saben para qué Satanás está inventando cada día más enfermedades? No solamente para hacerte sufrir, hermano, amigo, sino para elevar los milagros. Y al elevar los milagros, ¿quién no le va a creer un milagro que se te hizo hacia un hijo, hacia un tío, hacia un hermano y hacia ti mismo? Entonces, los milagros de Juan 23, todos son de muertos, pero no solamente son de muertos, todas. Todo el dogma católico teológico de la Inmaculada Concepción lo reveló el diablo. Fue una copia de palabra tras palabras de este ángel caído que estaba por la boca de este hombre poseído. Amigo católico, lo que tú crees demoníaco, lo que tú crees no está en la Biblia, es de añadidura a este pasaje. Y cuando empecé mi tema yo les expliqué a ustedes que a veces nos duele la verdad, pero yo prefiero la verdad que me duela y no la mentira con felicidad que me pueda llevar a la perdición eterna. Vean lo que dice 2 Tesalonicenses para ir terminando mi tema en esta mañana. Tesalonicenses, nos quedan 2 versículos que están allí que lo vamos a terminar de estudiar para terminar. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 que estábamos leyendo, dice el versículo 9:
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, se lo expliqué, señales y prodigios mentirosos. Versículo 10 ahora, que no habíamos pasado al 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amigo, en el nombre del Señor, este humilde siervo que está aquí, yo simplemente estoy predicando la verdad que está en la Biblia. Si tú no recibes esta verdad, la confusión en tu vida será peor. Al tú rechazar la verdad, la confusión espiritual en tu vida va a ser peor. El retroceso espiritual va a ser incalculable. Vean lo que dice aquí, que Satanás iba a hacer milagros, iban a hacer parecer vírgenes, iba a hacer parecer muertos. Milagros mentirosos con un propósito, según el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que si tú estás siendo salvo, Satanás no puede engañarte a ti. Si tú vienes a Cristo, a su evangelio, no eres engañado. Pero aquellos que rechazan esto que yo estoy diciendo y esto que está en las Sagradas Escrituras, por eso que este capítulo es importante. Y lo estamos transmitiendo en este canal y en el canal mío. Y en muchos que se van a llevar este tema. Porque la mentira no puede, amigo, te mueres bajo esa mentira y no puedes resucitar. Para vida eterna no. Te mueres confiando lo que hizo el diablo allí con Anthony Gay y lo plasmaron allí, confiando en un muerto. María no puede perdonar tus pecados. María no está en el cielo. María no puede hacer milagros verdaderos. Esos milagros son mentirosos. María está muerta. Porque los que viven saben que han de morir. Es Eclesiastés 9:5. Pero los muertos, léalo en su casa conmigo, nada saben. Si los muertos nada saben, mi querido amigo, mi querido oyente, sal de esa mentira. Hay solamente un Dios vivo que sí te puede hacer el milagro, pero es Jesucristo. Hay un Dios vivo que te puede resucitar. Hay un Dios vivo que mandó su evangelio, pero no te dejes engañar. Los curas católicos tomaron todo ese montón de palabras de Anthony Gay, que no fueran de él, que eran del enemigo, que reveló montones de teología, porque ellos decían, increíble, le hablamos en latín y habla latín, le hablamos en griego y habla en griego, y se dieron cuenta que era un ángel caído, que empezó a revelar quién era María delante de una imagen, y empezó a revelar cosas que está haciendo María en el cielo y todo lo demás, y ellos empezaron a notar, y ahora la teología de la Inmaculada Concepción es una teología del demonio. Y el mundo entero detrás de esta imagen o de María, gracias a la Babilonia que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el hombre de pecado de la apostasía que nació dentro del cristianismo. ¿Cuál es esa apostasía? La apostasía del mundo cristiano que empezó en la época de Pablo, que se empezó a desarrollar en el primero, segundo y tercer siglo. Esa apostasía hoy se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora, dice el texto aquí, versículo 10, para terminar, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Importante. No, yo no me salvo en cualquier religión. No, es que yo nací en el mundo católico y me gano y me muero católico porque ahí me salvo. No te salva ninguna religión sin excepción. Te salva aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dijo eso en Juan 14:13 en adelante, nadie viene al Padre sino por mí, se incluye a María. Juan 14:6-7, léalo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, dice Jesús, por mí. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre, sino por mí. Los obispos debieron haber, cuando escucharon al diablo decir que a través de María, y él estaba ahí llorando, el demonio que estaba allí hablando con esa estatua, diciendo de que ella era inmaculada. Ellos se dejaron engañar por el padre de la mentira.
Porque alguien con la Biblia en la mano hubiese dicho, ¿qué estás diciendo tú? ¿Que María me lleva a Dios? No, 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 no. Jesucristo dice en Juan 14, 6 y 7, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿por qué es importante entender 2 Tesalonicenses capítulo 2, hermanos? Con detenimiento. Porque Satanás va a seguir haciendo milagros mentirosos. Entre el mundo cristiano lo va a empezar a hacer. Entre el mundo que tiene la verdad presente lo está haciendo ya y lo va a seguir haciendo. ¿Con qué propósito? Que tus sentidos se vayan por milagros y no se vayan por lo que dice la Biblia. ¿A quién le crees tú? ¿A los milagros que ves o a la Biblia? Ojalá sea la Biblia, ¿saben? Porque ahorita quizá estamos en momentos de paz, pero se te enferma un niño y está en época terminal y entonces empieza tú a dudar, a no saber qué hacer. ¿Será que le pido o será que me lo sana? Y empieza a divagar y de repente te lo sanan y entonces no hayas qué hacer. ¿Fue Dios? ¿Fue Satanás? Como una hermana que fue sanada de esa manera. En una oportunidad se fue de la fe y empezó a incurrir en todo este montón de cosas y la sanaron. Y ahora está poseída por Satanás. Al quien sana Satanás es propiedad de Satanás. Ahora, dice aquí, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando tú no crees la verdad, el Señor dice, bueno, ya que tú no quieres más nada conmigo, le dice a Satanás, mira, esto es tuyo, tómalo, llévatelo. Llévatelo, eso es tuyo, ya no es mío. No quieres saber más nada de mi verdad. El que no quiere nada con la verdad, quieren algo con la mentira, ¿ok? Llévatelo, dice en el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la ¿qué? Injusticia. ¿Vieron la importancia de este pasaje de Tesalonicenses? No es un videíto que debemos estar viendo por aquí, una cosita. Es la Biblia, hermano. Es que volver a la Escritura es que es la que nos llena. Y terminando entonces, Pablo dice aquí que estemos fundamentados sobre la fe, según el versículo 13, y la fe en la verdad. Porque Pablo dice aquí, pero vosotros debemos dar siempre de gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Y vean esto, y la fe en no en la mentira. Creer en lo que supuestamente hicieron estos hombres con este endemoniado, y ahora elevaron a María a ser semidiosa, a ser corredentora. Eso es mentira. Y la mentira no te puede salvar. Aquí dice que la fe en la verdad, amigo, la fe en la verdad de Jesucristo. Oraré por ti para que salgas de esta mentira de Babilonia y que solo Jesucristo puede entrar en tu vida y reventar las cadenas y saber de que hay uno solo. Dios no necesita ayuda. Dios es todopoderoso. Tiene todo poder, llena la tierra, llena el cielo. Jesucristo al morir en la cruz revienta todas las cadenas de maldad sobre el hombre. Su poder tiene alcances ilimitados para sacarte de la mentira donde tú estés. Dios quiere que te conviertas a la verdad de Jesús, no a de los milagros mentirosos, según el versículo 9. Muertos no hacen milagros, ni Juan Pablo II, ni Juan 23, ni mucho menos la Inmaculada Concepción, porque María no está en el cielo. Ella murió y va a ser resucitada. Vean, si Moisés está en el cielo porque la Biblia dice que Dios lo resucitó, si Elías fue llevado al cielo y está registrado en las Escrituras que Dios se lo llevó, si Enoc, que fue un hombre de Dios, también está registrado en la Biblia que Dios se lo llevó, ¿cuánto más entonces la mamá de Jesús quizás sea superior a estos hombres? ¿Por qué no aparece que se la llevó al cielo? ¿No le parece eso extraño? Si se llevó a Moisés, si se llevó a los demás, ¿por qué no se llevó a María? Ok, está bueno el razonamiento, pero ¿por qué no aparece en el texto? De Moisés aparece en el texto. De Enoc aparece en el texto. De Elías aparece en el texto, pero de María no está. ¿Qué le pasó al Señor? ¿Será que el Espíritu Santo se le olvidó ponerse en las Escrituras? ¿Será que se le olvidó a los apóstoles colocar aquí de que el Señor le iba a llevar al cielo? ¿Por qué no está en las Escrituras? ¿Por qué no está? Si ella estuviese en el cielo, estuviese plasmado en las Sagradas Escrituras. Amigo, ven a la verdad. Cristo te ama.
La verdad está en Jesucristo. La verdad no está en vírgenes, en esta obra maestra del enemigo, sino la verdad solamente está en el evangelio correcto de Jesús. Termino con esta cita que creo que va a estar en la pantalla. Esta es una cita importante del espíritu de profecía. Dice allí, el pueblo de Dios, ¿qué dice? No hallará, ¿qué? ¿Seguridad en qué? En la realización de ¿quién? De milagros. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. ¿Nuestra base está en milagros? Nuestra base está en el escrito, está en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente y que este libro que está acá, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, lo puedas estudiar en tu casa con detenimiento, con los dos temas anteriores que hablé del anticristo y ahora en este tema que salió del mismo Tesalonicenses, y que este texto sea para ti una ancla inmutable, en que aunque vea montones de milagros a tu alrededor que sean mentirosos, Tesalonicenses dice que la fuente viene de Satanás. Que la paz de Cristo, su evangelio, entre con abundancia en tu corazón. Que Dios le bendiga en esta mañana.